verdad. Amantísimo Dios que vives y reina por los siglos de los siglos, le adoramos y le exaltamos, Señor, en esta maravillosa hora, Dios eterno. Gracias. Gracias por este privilegio, Señor. Estamos delante de su presencia, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad, la necesidad de nuestra alma, la necesidad de nuestro espíritu, la necesidad, Señor, que ningún ser humano puede, Padre, complacer o satisfacer, que solamente su palabra el que va a satisfacer las necesidades de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y por esta razón, Señor, hoy nos presentamos delante de usted, porque reconocemos, Padre, que solamente por su palabra, Señor, nos va a llenar, su palabra nos va a edificar. Su palabra, Señor, el que va a llenar ese vacío que traemos delante de su presencia. Señor amado, en esta hora yo le pido, Señor, que cada vida, que cada alma, que cada, Señor, persona que está presente, Señor, quizás, Padre, no vea la necesidad de su alma, pero si está aquí en esta hora, Padre, porque hay una necesidad que está clamando dentro de ella y dentro de él, que necesita de ser llenado por medio de su palabra. Espíritu Santo, yo le suplico que sea usted llenando nuestras vidas y quebrantando nuestros corazones. Si hay corazones, Señor, que han entrado en dureza, si hay corazones, Padre, que ya no son sensibles a tu palabra, pero tu palabra dice es como martillo que quebranta la piedra, dice su palabra. En esta hora, Padre, yo le pido, Señor, que sea usted quebrantando esos corazones, Señor, que ya no sienten, Dios mío, es su palabra, que ya no quiera recibir su palabra. Pero yo le pido, Señor, que tu palabra hoy haga la obra, Señor, en nuestras vidas, haga la obra, Señor, en nuestros corazones. Señor, que su palabra venga, Señor amado, a transformar nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Toma el control, Señor, en nuestras vidas en esta maravillosa hora. Abre nuestros oídos, Padre, para recibir su palabra, porque no sabremos lo que ha de venir el día de mañana. Quizás, Señor, es el último día que vamos a escuchar su palabra. Quizás es el último día que vamos a estar en este lugar. Pero hoy, Dios mío, que nos da la oportunidad y nos ha dado vida, ayúdanos, Señor, a recibir su palabra con toda libertad y ponerlas por obra, Dios mío. Oh Dios eterno, por favor te lo pido, Dios, en el nombre sobre todo nombre, que tiene poder y autoridad y dominio sobre todas las vidas que está presente. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Solo una cosa le quiero pedir en esta hora, amén. No deje de adorar al Señor. Yo siempre le digo que no vamos a estar 5 o 6 horas acá, pero el tiempo que vamos a estar, aprovechemos el tiempo, amén. Sea 1 hora y media o 2 horas, pero hagámoslo con todo nuestro corazón. A veces el cansancio es muy fuerte, el sueño muy fuerte, pero debemos de esforzarnos para poder recibir la palabra del Señor en esta hora, amén. Veníamos tocando este tema. Hablábamos que cuando estábamos en tinieblas no había fruto de nosotros. Cuando éramos tinieblas no se miraba nada, no había fruto.
Pero cuando llegamos a la luz, la palabra dice: mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Ahora, ¿por qué hay un resultado cuando andamos en la luz? Toda persona que viene a la luz, siempre va a haber un resultado en su vida espiritual. Cada persona que viene a la luz, los resultados no se pueden esconder. Los resultados siempre empiezan poco a poco, pero al final llegamos a un tiempo, hablamos el domingo, cuando nuestras debilidades más grandes que lo espíritu, las debilidades muchas veces es la que gana primeramente. Pero yo siempre digo que estamos en un ring, y ese ring de pelea que es la vida espiritual, el espiritual y la tiniebla. Pero en ese ring siempre termina ganando ¿quién? El más fuerte. Y el más fuerte que está aquí en esta hora se llama Cristo Jesús. No depende de usted la victoria, no depende de mí, sino depende de aquel que nos llamó. Alguien alabe al Señor, que es Cristo Jesús. Hablábamos el espíritu, el fruto del espíritu, la luz, contiene todas las cosas buenas. Una vida que ilumina la luz dará fruto por tres cosas: bondad y justicia. La bondad es las buenas acciones. En cuanto a la disposición o carácter, virtud es el carácter de una persona, se refiere una disposición deseable que puede impulsar a las personas a hacer las cosas buenas. O sea, las buenas acciones, bondad. Eso ya lo estudiamos. Solo quiero repasar para retomar el otro tema. Ahora hablamos de justicia. Los beneficios de la bondad, significa justicia, estar en lo correcto como hacer lo correcto. Amén. La palabra justicia, tanto como estar en lo correcto y vivir lo correcto, los textos bíblicos leíamos con ustedes el domingo. Ahora llegamos a la palabra verdad, que es uno de los frutos del espíritu, verdad. Y por eso hoy queremos hablar bajo este tema, la verdadera libertad. Cuando hablamos de la verdad, la palabra verdad en el significado en el griego, verdad es la veracidad de la verdad, lo que no está oculto, sino abierto y conocido. Como evidencia, según las relaciones con los hechos, en varias de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, y también como los hechos de los milagros que Él hizo, la verdad. Ahora yo le quiero decir que ahora la verdad ya no está escondida. Ya no está oculta la verdad, sino que está abierto. Ahora está visible para todo aquel que quiera conocer la verdad. La verdad ya no está escondida, sino que ahora se ha revelado. ¿Quién es la verdad que se ha revelado? Es Cristo Jesús. Alguien alabe al Señor.
Yo le quiero preguntar, ¿dónde tenemos la verdad hoy? La verdad, por eso es importante que usted traiga Biblia. Amén. Si yo tuviera un cuaderno, puedo escribir todo lo que yo quiera aquí, pero más sin embargo usted no puede saber lo que yo tengo escrito acá. Entonces usted puede aceptar todo lo que yo le puedo decir, pero esta verdad que tenemos en la palabra se nos es revelado a todo, amén. Desde el más grande al más pequeño se nos es revelado esta verdad, amén. No hay nada oculto ahora. Si usted no quiere saber, porque no quiere saber, porque la verdad hoy, la verdad está abierto a todo ser humano. El que quiera saber de la verdad ya no está oculto. Alguien alabe al Señor. La palabra verdad, verdad moral. Hay 5 verdades. Por eso la palabra verdad, mire, abarca muchos textos bíblicos, pero vamos paso a paso. La palabra verdad, verdad moral, verdad de salvación, verdad de obra, verdad viva. No es simplemente algo que hay que conocer, sino algo que debe hacerse. Es el conocimiento y la experiencia de la verdad, la realidad, en contraste con la falsa realidad. Es la verdad en las partes internas de cada creyente, de cada ser humano, opuesto a la farsa y a la hipocresía. La verdad ya no está oculta, porque la verdad se manifestó a través de la encarnación de Cristo Jesús. La verdad ya no estaba oculto. Por eso nuestro Señor y Salvador dijo en uno de los pasajes: lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que hago, y lo que el Padre me revela, eso lo he revelado. Dice, la verdad ya no está oculta, amén. La verdad que tenía el Padre se lo reveló al Hijo, y el Hijo se lo reveló al ser humano. Este es maravilloso. Alguien alabe al Señor. Ahora queremos hablar bajo la verdad moral. La verdad moral es una observación de la verdad en todos sus aspectos. Cuando hablamos de verdad, Dios no le ocultó la verdad a través de su Hijo amado Jesucristo, como nos muestra Juan capítulo 8 y en su versículo 31. San Juan capítulo 8 en su versículo 31. Bendito Dios. La palabra de Dios dice así: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, que dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Y conoceréis quién es la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. En el Salmo 51:6, hoy vamos a estos pasajes, vamos a tratar de hoy de descubrir lo que el Señor quiso o lo que quiera enseñarnos para nuestras vidas.
en el Salmo 51, 6. La palabra del Señor dice así: y he aquí, tú amas, ¿qué dice? La verdad. ¿Qué dice? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor le agrada la verdad. El Señor le agrada la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, es una observación de la verdad en todos sus aspectos. Cuando hablamos de la verdad, creerla, reverenciarla y hablarla, actuarla y tenerla y tener esperanza en ella y regocijarse en ella, y tal comportamiento verdadera libera a las personas de todo a esclavitudes e impedimento de la vida. Cuando hablamos de la verdad, Jesús lo dijo, y por eso le digo que ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo mismo. La palabra es la verdad. San Juan capítulo 17 en su versículo 17. Vamos a leer los textos y después, ¿quién es la verdad? Dijimos. San Juan capítulo 17 en su versículo 17 dice así: santifícalos, ¿qué dice? En tu verdad. ¿Y qué dice? Y tu palabra es verdad. ¿Dónde tenemos la verdad ahora? Ya no está oculta la verdad. San Juan capítulo 14 y en su versículo 16, Jesucristo mismo proclamó ser la verdad. San Juan capítulo 14 en su versículo 16. Bendito Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otro pasaje que encontramos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El 16, 14, 6. Gracias, hermano. Creo que puse el 1 de extra. Jesús le dijo, ¿qué dice? Yo soy el camino. ¿Y qué dice? Y la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Ahora, ¿cómo se nos reveló la verdad? Cuando hablamos los frutos del Espíritu, bondad y justicia y verdad, entonces todo aquel que tiene la luz, el mismo Espíritu se encarga de revelarle ¿a quién? A Cristo mismo, porque Él es la verdad. Y por esta razón,
cómo usted y yo tomamos la verdad. Tenemos que creer la verdad, que es la palabra del Señor. Tenemos que reverenciar la verdad. ¿Por quién merece reverencia? Cristo y su palabra. Y por eso tenemos que hablarla, porque si aquel que es revelado la verdad no puede estar callado porque tiene la verdad. Aquel que tiene la verdad no puede estar callado. Por eso tenemos que hablarla la verdad. Y no solo tenemos que hablarla, sino tenemos que actuar la verdad. Estos son puntos que tiene textos bíblicos, pero quiero avanzar en el primer punto. Tener la esperanza en ella. ¿En quién debemos tener la esperanza? En Cristo y en su palabra, porque su palabra es verdad. Cristo es verdad. Entonces ¿dónde tenemos que tener esperanza? En la palabra. Usted quiere tener esperanza, no vaya a buscar otro libro. Donde usted puede tener esperanza es en la bendita palabra del Señor. Alguien alabe al Señor. Cuando nosotros queremos tener esperanza, muchas veces buscamos por los medios, buscamos en otras fuentes, pero la fuente de nuestra esperanza está en nuestras manos. Alguien alabe al Señor. Nos acompaña todos los días, está a las 24 horas dispuesta a escucharnos, porque Él es la verdad y en ella está nuestra esperanza. Y debemos de regocijarnos en ella. ¿En dónde nos debemos de regocijarnos? En la verdad. ¿En quién? En Cristo y en su palabra. La pregunta es, ¿usted se regocija en la palabra? O la palabra es como una fuente para sueño, que decía un hermano ayer cuando le voy a dar ¿cómo decía el hermano? Si cuando tienen sueño, pónganse a leer la Biblia y les va a dar sueño. Esto no es para conciliar sueño. Y no es para buscar lo que nosotros queremos en ella, sino debemos de regocijarnos en ella. Por eso ahora yo lo veo muy contento y muy feliz, porque estamos recibiendo la palabra. Nos estamos regocijando en la verdad de la palabra, en la verdad de Cristo Jesús. Alguien alabe al Señor. Si usted no se regocija en la palabra, entonces tenemos problema. Entonces usted y yo no tenemos los frutos del Espíritu, que dice Efesios capítulo 5 su versículo 9. Porque los frutos del Espíritu es verdad. Cuando usted se regocija en la palabra, cuando es como usted espera, mire, cuando usted espera el desayuno, cuando le dicen, hay un desayuno preparado para usted, y usted dice, no voy a tratar de comer antes de tiempo, voy a esperar este desayuno que me tienen preparado. Usted se pone contento, usted se pone feliz. Eso debemos de recibir la palabra. ¿Por qué? Si tenemos los frutos del Espíritu, debemos de regocijarnos en la verdad. Alguien alabe al Señor. Pero hay muchas veces cuando viene la palabra, solo cuando aplaudimos cuando están los cantos, solo gritamos cuando está la alabanza. Pero cuando viene la palabra, viene el sueño, viene el cansancio. Nos falta ¿qué? Los frutos del Espíritu. Porque si tenemos los frutos del Espíritu, nos debemos de regocijarnos en la palabra, porque uno de los frutos del Espíritu es la palabra de verdad. Porque el que no se goza en la palabra tiene problema. Por eso nos gozamos cuando viene la palabra. Por eso decimos gloria a Dios. Aleluya, se le nota el 100%.
Con ese ánimo, fíjese que me da ánimo de predicarles 2 horas hoy. Debemos de regocijarnos en ella. ¿Y sabe cuál es la que nos lleva a la verdadera libertad? La verdadera libertad de tal comportamiento verdadera libera a la persona de toda esclavitud. ¿Qué es lo que nos lleva a la verdadera libertad? Es la verdad. Impedimentos de la vida, la palabra es verdad. Jesucristo mismo proclamó ser la verdad. Ahora, vamos a centrarnos en el San Juan capítulo 8 en su versículo 31. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, que es, dijimos, verdad. Si ustedes permanecen en la verdad, que es la palabra, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. El carácter del verdadero discípulo de Jesús, si vosotros permanecer, la palabra permanecer en la palabra de Jesús es identificarse con ella. Cuando hablamos de permanecer en la palabra, es identificarse con ella y hacerse de ella la norma de nuestras vidas en obediencia y constante. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en la verdad? Es identificarnos con la verdad y hacer en ella las normas de nuestra vida en obediencia constante. Usted y yo, como discípulos, como pueblo del Señor, debemos de permanecer, tenemos que identificarnos con la palabra, hacer de ella la norma de nuestra vida. Cuando hablamos las normas de nuestra vida, o sea, la base principal de nuestra vida tiene que ser la palabra. En cada decisión tiene que ser la palabra. Y yo le quiero preguntar algo. Si estamos en la verdad, debe ser las normas de nuestra vida, no las normas del mundo, sino las normas de la verdad. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos caminando conforme las normas de la palabra? ¿Usted y yo nos identificamos con la palabra todos los días? ¿O solo cuando venimos a la iglesia nos identificamos? Después de salir de aquí, ya llegamos otra vez a las normas del mundo. No debe ser así. Si nosotros queremos ser un verdadero discípulo, verdadero seguidor de Cristo, tenemos que tener la palabra como las normas de nuestra vida diaria en obediencia constante. ¿Cuáles son las normas de su vida, de su diario vivir? ¿Cuáles son las normas de nuestro diario vivir?
mire, si las normas de nuestro diario vivir es la palabra, entonces nos estamos acercando el verdadero carácter que Cristo quiere para nosotros. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, después de permanecer que las normas de nuestra vida, si es la palabra de verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora viene, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Cuando las normas de nuestro diario vivir es la palabra, vivimos en obediencia, caminar constantemente en ella, entonces podemos pasar al siguiente escalón. ¿Qué es lo que sigue el siguiente escalón? Seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. Y conoceréis, conocer. Cuando habla de la palabra conocer, es tener experiencia personal con el objeto. Cuando vivimos nuestro diario vivir, caminar en obediencia en la palabra, pasamos a otro nivel, que es el nivel de conocer, conocimiento. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Jesús? Muchos dicen, yo no he visto a Jesús. Usted conoce a Cristo. ¿Cómo podremos nosotros conocer a Cristo? Que nuestro diario vivir, que las normas de nuestras vidas sea la palabra, para llegar a conocer, para llegar a un conocimiento de la verdad, de conocer verdaderamente a Cristo, debemos tener una experiencia personal, y esa palabra conocer nos da un ejemplo, Génesis capítulo 4 y en su versículo 1. La palabra conocer. Génesis capítulo 4 en su versículo 1. Ahí viene la palabra conocer. ¿Qué dice ahí? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual, ¿qué dice? Concibió y dio a luz Caín. ¿Eso qué habla? Cuando habla, la palabra habla de conocer, la palabra conocimiento, conocer va más allá de ver con los ojos personal. Cuando hablamos de la palabra conocer, conocimiento, habla de una relación íntima. No es cualquier relación. No es andar una Biblia bajo el brazo. No es tener un privilegio dentro de la iglesia. No es ser el mejor dentro de la iglesia. Conocer a Cristo va más allá de un privilegio. Alguien alabe al Señor.
Conocer verdaderamente a Cristo va más allá de la vida cristiana. Tenemos que tener una relación íntima. Para que nazca un verdadero creyente, debemos tener una relación íntima. Cristo Jesús, usted y yo, personal. ¿Cómo nacen los verdaderos creyentes? No llamarse cristiano o ir a tal dominación. Nacen los verdaderos creyentes. Por eso dice, y conoceréis la verdad. Para poder conocer a Cristo, tenemos que tener esa relación íntima. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Y dice, Adán conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Habla de una relación sexual. Imagínense. Cuando habla de conocer, habla de esa relación. No es la relación de amistad, porque hay muchos de nosotros que tenemos la vida cristiana como una relación amistosa. Yo voy a la iglesia porque tengo mis amigos. Yo voy a la iglesia porque tengo mis amigas. Yo voy a la iglesia porque ahí está mi tía, mi tío, mi hermano, mi abuela, porque ahí está. No, ese no es la relación con Cristo. La relación con Cristo, tienes que tener una verdadera relación con Él. ¿Cómo nosotros conoceréis la verdad? Para conocer verdaderamente a Cristo, tenemos que tener esa relación íntima. En el acto de la relación sexual, se consideraba solo como el medio porque Dios mismo daba hijos. Se le reconocía a Él como el soberano dador de la vida. Pero este ejemplo nos trae hoy como la iglesia es la esposa de Cristo y el esposo es Cristo. Y por eso la iglesia tiene que tener esa relación íntima. Los esposos entiendan perfectamente esta palabra. Y nadie abandone a su esposa por 3, por 5, por 6, 7 días o por meses sin tener esa comunión. Aunque sea por teléfono, aunque sea un texto, pero esa relación siempre está activa. Uno dice, a mí se me olvidó que yo era un hombre casado. A mí se me olvida que tengo esposa, que tengo hijos. A usted no le pasa eso, ¿verdad? Usted sale a las 4 del trabajo. ¿Por qué llegó a las 5? Eso debe ser también su íntima relación con Cristo. Me tardé 5 minutos. Dios tenga misericordia de mí. Pero no. A la esposa hay que controlarle. Pero tiene que controlar esa íntima relación con Cristo Jesús. A la esposa, ¿por dónde anda? Pero, ¿y qué tan tarde? ¿Por qué se tarda tan ese mandado de esa esposa? ¿Por qué no llega a casa? Eso debe ser nuestra relación con Cristo. Ya me tardé, Señor. Ayúdame, Señor. Esa íntima relación no tiene que estar, no tiene que haber un momento ni un espacio, que sin comunicación.
¿Y por qué dejamos decimos yo conozco a Cristo, pasandía, sin ningún texto, sin ninguna rodilla, sin ninguna oración, sin ninguna palabra, pero decimos que tenemos relación con Cristo, pero ni nos acordamos si hay oración, si hay ayuno, si hay vigilia, pero decimos que conocemos a Cristo? Por él le pregunto, ¿usted conoce a Cristo? A veces yo no llamo, pero me llaman. Gloria a Dios, no es así mi caso. Yo no tengo horario de salida, gloria a Dios. Pero uno nunca se olvida de la esposa, nunca se olvida de los hijos, porque hay una relación. Para conocer a Cristo verdaderamente, tenemos que tener esa relación. Y conoceréis la verdad. Queremos libertad. ¿Cuántos quieren libertad? Para poder tener esa libertad que Cristo ofrece, tenemos que conocerle a Él. Cuando Jesús habló a aquellos discípulos o a aquellos creyentes, mire, ellos esperaban una libertad política. Ellos estaban esperando que se levantara un rey o un gobernante que los liberara de esa esclavitud. Pero Cristo no venía a liberarlos físicamente. Él venía a liberarlos de la esclavitud del pecado. Porque el pecado, mire, el pecado es más fuerte que cualquier esclavitud de gobierno terrenal. La esclavitud del pecado nos lleva a muerte y una condenación eterna. A eso nos vino a librar Jesús. No vino a liberarnos bajo de un gobierno terrenal. Nos vino a liberar bajo un gobierno de pecado. Y me impacta una palabra que dijo un varón de Dios. Hay muchos, dice, se preocupen porque los saquen de los Estados Unidos, pero no se preocupen que los saquen del reino de los cielos. Esa es nuestra preocupación, amada iglesia. Si los saquen de aquí, pero que no los saquen del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es la que vale más. ¿De qué te sirve que no te saquen en esa nación y te saquen del reino de los cielos? Conocer, tener experiencia personal con Él. La verdad y la sabiduría de Dios. Y el que ve las cosas como Dios las ve. Alguien alabe al Señor. Para conocer, mire, y conoceréis la libertad y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad, o sea, lo que le está diciendo a los discípulos, si ustedes van a reconocer el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, presente, no los va a liberar bajo esclavitud de gobiernos, de reinos terrenales, porque Él no vino a eso. Si van a conocer al Hijo de Dios y lo van a reconocer verdaderamente y lo acepten, Él va más allá de la libertad. El Señor nos ofrece libertad porque estaban cautivados, escuche, estaban cautivados por sus pecados.
¿Sabe que el Señor no sabe lo que es la preocupación del Señor para su pueblo? No es estar cautivado bajo esclavitud de un gobierno, sino estar esclavitud bajo esclavitud del pecado, del gobierno del pecado, porque no hay nada que nos puede liberar ahí, iglesia, que solamente Cristo Jesús. El Señor les ofrece la libertad porque estaban cautivados por sus pecados. Pero ellos querían la libertad gobierno. Ellos esperaban que se levantara un gobierno político. Pero el Señor les envió un gobierno no terrenal. Les dio un gobierno más allá de lo terrenal para liberarnos del pecado. El Señor les ofrece libertad, liberar del poder del castigo del pecado. Y eso solo puede ser reconociendo a Cristo. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? En estos días nosotros decimos, ojalá que cambien las cosas, porque queremos vivir libre, para que no tenemos libertad. ¿Por qué muchas personas salen? Y yo no digo que no está bien. Muchas personas se levantan y alzan sus voces. Queremos libertad, pero no se dan cuenta que esa libertad es pasajera. Lo que necesitamos verdaderamente en estos tiempos es la libertad bajo el pecado. Necesitamos esa libertad. Porque el mundo está cautivado y no se da cuenta. Clama por libertad física, pero no clama por libertad de su alma. A veces preferimos más la libertad física. Que tenemos la libertad física, que tenemos la libertad, todo lo que hacemos. Pero esa libertad que Cristo ofrece es salir bajo la esclavitud del pecado. ¿Sabe que hay mucha gente? Yo digo que cuando las personas, si las personas aquí los agarran, los encierran unos cuantos meses. Por eso Pablo y Silas dice, estaban en la cárcel. Ellos estaban encerrados, manos y pies. Pero había una cosa que no podía hacer nada el ser humano. Podía amarrar sus manos y sus pies, pero lo que no podía amarrar es su boca para alabar y glorificar el nombre del Señor. Alguien alabe al Señor en esta hora. El Señor les ofrece liberar del poder del castigo del pecado. Nuestra libertad no es una libertad para hacer lo que nosotros queremos. No se trata, no habla de eso. Esa libertad es la libertad del castigo eterno. Mira, amada iglesia, mire, esa libertad, usted a veces nosotros decimos, y es que yo no tengo libertad de hacer eso en la iglesia, es que no tengo libertad. Mire, usted y yo hemos confundido la libertad. A veces nosotros vemos a alguien que danza, que grita, y no es que está prohibido. Aquí no está prohibido. Usted puede danzar, usted puede glorificar al Señor a su manera que usted quiere. Pero eso no quiere decir a esa persona, mire, esa está libre. No.
La libertad que Cristo nos dio es liberarnos del castigo eterno. Alguien alabe al Señor. Del infierno. Esa es la libertad. La libertad que usted tiene hoy no es cualquier libertad. A veces nosotros confundimos lo de la libertad. Es que a mí me ha hecho libre. La libertad no se trata de danzar y gritar y hacer lo que queremos, no. La verdadera libertad y lo más maravilloso y glorioso es del castigo eterno. Nos ha liberado del infierno, porque la paga del pecado, que dice, es muerte. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 en su versículo 18. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, 18. Bendito y alabado sea por siempre. Y libertad, ¿qué dice? Libertados del pecado. Vinisteis a ser, ¿qué dice? Siervos de la justicia. Libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. No te hiciste siervo. Y no te vas a hacer siervo. Somos siervos porque hay alguien que murió por nosotros y que nos liberó del pecado. Y por eso ahora debe de sentirse siervo. Yo soy un siervo del Señor. Soy una sierva del Señor. No por bueno, ni por conocimiento, ni por sabiduría. Porque Dios me ha liberado del pecado. Alguien alabe al Señor. Hay gente que dice, es que mire hermano, yo no tengo un privilegio en la iglesia y por eso no soy siervo. Para tener un privilegio no necesita ser siervo. Pablo dice, porque y libertados del pecado y viniste a ser siervo de la justicia. Y dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué dice? Es muerte. ¿Qué fruto tenéis de esas cosas? ¿Cuánto se avergüenza del pasado? Si cada uno contara su pasado, yo sé que muchos nos vamos a avergonzar. Pero hay gente que dice, yo antes era así. Yo mataba, asesinaba, robaba. Hay gente que se jactan de eso. Yo antes tenía así. No. Pablo dice, deben avergonzarse de esas cosas. Y otra cosa, que usted da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida y no se jacte del pasado.
Hay gente que se jactan cuando estaba en el vicio. Yo cuando estaba en el vicio, yo así. Ese todavía Dios no lo ha sacado ahí, todavía está ahí todavía. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libres de cerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora, ¿qué dice? Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué dice? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alguien alabe al Señor. Si usted tiene la vida eterna, no es por méritos usted, no es por mérito del ser humano, sino porque hay alguien, mire hermano, hay alguien que vino a dar su vida por usted y por mí. Alguien alabe al Señor. Toda bondad y justicia y verdad. Y por eso hoy nos gozamos. Y por eso hoy creerle en la verdad, reverenciar la verdad, hablarla, actuarla, tener esperanza en ella y regocijarnos en ella, porque esa tal verdad que es la palabra, que es Cristo Jesús, nos ha hecho libre. Amo que usted no se regocija por conocer a Cristo. Desde aquí yo no escucho a nadie, pero hasta ahora, si Dios va a tener misericordia de mí, a lo mejor voy a escuchar a alguien que una hora antes empiece a cantar antes de venir a la iglesia. Eso solo lo escuchaba yo en mis tiempos de niñez. Me acuerdo cuando mis padres decían, hoy va a haber culto. Hoy va a haber culto. Mire, ya, si el culto empezaba a las 7:30, mire, ya a las 6, mi papá chiflando, cambiando a los niños, no 1, 10. Cambiaba al otro y cambiaba al otro y cambiaba al otro. Empezaba a cambiar, mire, cantando. Mire, yo me acuerdo. Empezaba a cambiar, mire, cantando, alabaré, alabaré, una hora antes. Eso era antes. En el tiempo de ahora, alabaré, todavía sudando aquí la iglesia, porque todavía pensando que se dejó el zapato todavía en la casa. Faltan 5 minutos, córrenle porque faltan 5 minutos. Eso es ahora, es el evangelio que vivimos ahora. El evangelio de antes, no había riqueza, no había vehículo, no había calles, mire, pavimentado, era pura tierra, pero caminaban, mire, con la verdad en sus manos. Mire hermano, caminaba, mire, en tierra, con zapato y sin zapato, pero adoraban porque habían conocido al verdadero Cristo Jesús. Ahora decimos que conocemos al verdadero. Ay, hermano, yo soy uno, no solo usted. A veces faltan 5 minutos. Prepárense porque es hora de culto. Se acordó a las, ¿qué? El culto es a las 5:30. Se acordó a las 5:15 que hoy es día de culto. Pero dice que conoce al verdadero Cristo.
eso todavía no tiene libertad. Eso todavía vive bajo la esclavitud de las cosas de este mundo. Cuando Cristo no ha llegado todavía, cuando nosotros, mire, me impacta una palabra que dijo un varón de Dios: hay gente que no han sido liberados, sino se han frenado. ¿Sabe qué es freno, verdad? Cuando la persona ha sido, mire, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa persona ya no está bajo la esclavitud de todas las cosas. Pero las personas ahora no se han sido libres por la verdad, sino se han frenado. ¿Es que quiere decir? Yo me voy a refrenar a hablar porque de repente le voy a dañar a alguien. Eso no ha sido libre todavía. Eso todavía está. No ha sido libre de todo eso. Porque lo que en la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Se ha frenado, pero no ha sido liberado de esa situación. Y por eso cuando al salir de aquí las cuatro paredes soltamos los frenos y hacemos todo lo que queremos. Porque nos frenamos aquí en la iglesia, pero allá soltamos los frenos allá afuera. Y por eso allá, y usted sabe que cuando un carro se le van los frenos, ¿qué va a pasar? Se estrella. Gracias, hermano, por la palabra. Por eso muchas personas salen de aquí y se estrellan allá afuera, porque se frenan a la iglesia. Pero una persona que ha llegado a conocer al verdadero Cristo no se estrella allá afuera. Está en las cuatro paredes, vive libre. Está en la calle, vive libre. Está en el trabajo, vive libre. Está en la tienda, vive libre. Porque la verdadera libertad solamente Cristo lo puede dar. Cuando una persona nomás se frena, y por ahí en las cuatro paredes dice: no, es que ¿para dónde vaya a la iglesia? Y por eso tenemos que ir así. Eso nomás se está frenando. Pero una persona que es libre, hermano, que es libre del pecado, mire, no se va a frenar. Yo soy uno también que a veces tengo que frenarme, pero le estoy clamando al Señor que me ayude a conocer verdaderamente la verdadera libertad. Y otro de los comentarios que hizo un varón dijo: si conociéramos verdaderamente a Cristo, se va a reflejar en nuestro rostro. Se va a reflejar en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando no hemos llegado a conocer verdaderamente a Cristo. Por eso dice el texto que estamos leyendo: si permanecen, ¿qué dice? En la verdad, en mi palabra, van a ser, ¿qué dice? Libre. Verdaderamente libre. Romanos 8, 2, 21. Ya estamos terminando. Espero que no se me haya enojado, porque nos gozamos en la palabra. Romanos capítulo 2, capítulo 8, en su versículo 2.
Vamos a leer el versículo 8. El versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación, ¿qué dice? Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, que dice, de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, que dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne, ¿qué dice? Muerte. Ocuparse del Espíritu, vida y paz. ¿Qué más queremos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué dice? Nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, que dice, guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que preferimos más? ¿Preferimos más la libertad de este mundo que la libertad de esta tierra? ¿Tener la libertad de hacer lo que queremos? ¿O preferimos la libertad de Cristo? Yo prefiero la verdadera libertad de Cristo. Porque la verdadera libertad de Cristo nos libera de la condenación venidera. Hay un dicho allá en el mundo que dicen: ahora sí, ya se murió, se acabó todo,
no se ha acabado todo. Aquel que murió en Cristo Jesús encontrará la vida eterna. Pero aquel que no murió en Cristo Jesús y no encontró esa verdadera libertad en Cristo Jesús, viene la condenación eterna. ¿Y por qué estamos aquí hoy? Nadie quiere la condenación eterna. Si usted y yo preferimos la libertad de este mundo, que no me digan nada, que no me digan qué tengo que hacer, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo voy a caminar a mi antojo, yo quiero hacer las cosas cuando yo quiera, pues le tengo mala noticia. No ha encontrado la verdadera libertad. Pero si nosotros, decía un hombre, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Cómo? La verdadera libertad es estar sujeto a la palabra del Señor. Esa es la verdadera libertad. Es vivir en obediencia a Cristo, vivir en su palabra. Mire, la verdadera libertad, aquel que dice, bueno, yo me fui allá, es que estaba buena la música, me la pasé bien. Piensa que esa es la verdadera libertad. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es como estamos aquí hoy. Esa es la verdadera libertad. Al salir de aquí, usted se va a sentir contento y gozoso porque se vino a gozarse en la palabra de su Rey. Es que nosotros hemos confundido la verdadera libertad. La verdadera libertad no está allá afuera, la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Porque es no la libertad terrenal, sino la verdadera libertad espiritual. Concluyendo con esto, este varón tiene una expresión, dice, cuando permanecemos en su palabra, somos sus discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de la que Jesús habla, no viene simplemente de buscar la verdad académicamente, sino de permanecer en su palabra y ser sus discípulos. No hay nada como la verdad que podemos tener en Jesús. No hay oro ni plata que pueda comprar esa verdadera libertad. Hay gente que han comprado su libertad a precio de plata, porque tienen plata, tienen la libertad de hacer todo lo que quieres, comprar la libertad. Mucha gente tiene la libertad porque tienen dinero y dicen, nosotros somos libres, tenemos la libertad de hacerlo todo, pero esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad que Cristo ofrece no está basado en plata, ni oro, ni en riqueza, ni en bienes, sino vivir la palabra y aceptarlo a Él como Cristo, único Salvador de nuestra alma. La verdadera libertad que Cristo ofrece no necesita plata ni oro. Y por eso viene en mi mente, mire, le vuelvo a caer.
en el tiempo pasado. Mamá solo le daba tortilla con sal a sus hijos. Los hijos sin zapato, sin una buena cama de donde dormir. Mire, cuando llueve, goteaba la lámina. Pero vivíamos contentos y felices. Porque la verdadera libertad que Cristo ofrece no está basado en plata ni oro. Mucha gente dice, si tú tienes plata, mire, tú eres libre. No, eso no es la verdadera libertad. La verdadera libertad que Cristo ofrece es gratuitamente. Cuando has encontrado la verdadera libertad, se arruinó este vehículo, gloria a Dios, vamos a Dodge Ram. No hay carro, gloria a Dios. Porque no estás, mire, tu libertad no está basado en bienes. Tu libertad está basado en Cristo Jesús. Ningún dinero puede comprarla, ningún estatus puede obtener, ninguna obra puede ganarla y nada puede igualar. Trágicamente, solo pocos cristianos realmente caminan en ella. Nunca pueden ser encontradas a menos que permanezcamos en la palabra de Dios y seamos discípulos de Jesús. Cuando tenemos la verdadera libertad en Cristo, quizás no tiene para gasolina hoy, o quizás no tiene para cena hoy, pero eso no te va a hacer. Ay, mire, la pobreza, mucha gente dice, la pobreza me ha cautivado. No. La palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él tenía todo, tiene todo. Él es el dueño de todo. Si Él es el dueño de todo, ¿por qué nosotros estamos tan preocupados por el día de mañana? No se preocupe por el día de mañana. No se preocupe por lo que viene mañana, porque allí no está su verdadera libertad. La verdadera libertad, haya o no haya, el Señor nos ha dado libertad. No gobiernos terrenales, sino libertad. Ya no reine más el pecado en vosotros, dijo Pablo. Así que la verdadera libertad está ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo podemos conocer la verdadera libertad? Es tener una relación íntima con aquel que nos llamó. Así que lo invito a ponerse de pie en esta noche. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé cómo está su alma. Yo no sé cómo usted quizás todavía se siente cautivado por el pecado, se siente cautivado por su mente, por sus pensamientos. Quizás se siente cautivado todavía de las cosas del gobierno, el que gobierna las tinieblas de este mundo. Pero déjeme decirle, hoy Cristo nos ofrece esa verdadera libertad. Si usted y yo no hemos encontrado esa verdadera libertad, quiero invitarle en esta noche. Quizás todavía se siente cautivado. Su mente todavía se siente cautivado bajo ese pecado. Sus pensamientos todavía está cautivado por las cosas de este mundo.
Hoy le quiero entregar esa buena noticia. El Señor todavía nos ofrece esa libertad. Pero viene tiempo, escuche, viene tiempo. Tiempos difíciles que está por venir. Tiempo donde el ser humano, el hombre, la mujer, cuando va a querer buscar esa libertad, ya no lo va a hallar. Hoy todavía el Espíritu Santo está llamando. El Espíritu Santo todavía está llamando, está obrando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con el Señor? El mundo no te va a traer libertad. Solamente Cristo ofrece la libertad. Hoy yo quiero invitarte. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios. Te tiene cautivado todavía. Quiero hacerte una invitación hoy.